Ahora vamos a revisar otro de los derechos reales de garantía. Ya hemos podido realizar el análisis de la hipoteca, hemos visto cómo hay hipoteca judicial, hemos visto cómo hay hipoteca legal e hipoteca convencional, ¿no? Hemos visto también que existe entre los derechos reales pignoraticios, la prenda, que va a recaer sobre bienes muebles, que tiene igual ciertas modalidades como la prenda sin desplazamiento, puede recaer también sobre ciertos créditos. Entonces hemos podido evidenciar, ¿no?, ciertas diferencias entre estos institutos jurídicos. Correspondiendo ahora el análisis de la anticresis. La anticresis es un instituto jurídico por el cual una persona denominada acreedor anticresista va a tener derecho de usar y de gozar respecto a un determinado bien perteneciente a otra persona que va a ser denominada deudor propietario. Es decir, el deudor va a ser propietario de un bien y se lo va a entregar a su acreedor para que él mismo pueda usar y pueda gozar del mismo, ¿no? Entonces vamos a ver que existen dos formas diferentes de anticresis y vamos a poder revisar ciertas peculiaridades de este instituto jurídico. En primer lugar, tenemos que manifestar que el anticresis o el anticrético, como le llamamos comúnmente, tiene antecedentes en Grecia y en el derecho romano. También encontramos antecedentes del mismo en el Código de Hammurabi. En el Código de Hammurabi ya se establecían ciertas relaciones entre comerciantes, estableciéndose que se podría entregar, ¿no?, un fondo a otra persona y podría el acreedor, digámoslo así, beneficiarse de los frutos mientras la deuda subsista, ¿no? Mientras una deuda subsiste. Deriva del griego anti, que significa contra, y cresis, que significa uso. Esto implica que contra el uso del capital que tiene el deudor, entonces, ¿qué es lo que sucede en la anticresis? Un acreedor anticresista le entrega cierto dinero al deudor propietario. El deudor propietario va a tener el derecho de uso de ese dinero, pero a la vez, este deudor propietario le entrega una cosa, un bien inmueble, al acreedor anticresista para que éste pueda usar la misma. Es un tipo de la pignoración, como hemos visto, ¿no? La pignoración implica la entrega de un bien para garantizar el cumplimiento de una obligación. Va a recaer sobre bienes inmuebles fructíferos que pasan a poder del acreedor en garantía de una determinada obligación. Los sujetos que intervienen en este instituto jurídico, como habíamos manifestado, son dos: el deudor propietario y el acreedor anticresista. A ver, si podemos revisar algunas definiciones, a ver, vamos a mencionar algunas. Cabanelas nos dirá que el contrato de anticresis es el contrato en el que existe un verdadero uso, ya que mientras el acreedor disfruta de la cosa del deudor y se apropia de los frutos, en cambio, el deudor disfruta o se sirve del dinero de aquel, por cuya razón se le ha llamado también contrato de gozar y gozar, ¿no? Es decir, el deudor anticresista, el deudor propietario y el acreedor anticresista, entonces van a tener derecho a gozar uno sobre el bien inmueble y el otro sobre el dinero que se le entrega. Nos dirá Henry Capitant que este es un contrato por el cual el acreedor adquiere el derecho de ser puesto en posesión de un inmueble del deudor hasta el completo pago de su crédito. Durante todo ese tiempo percibe los frutos y rentas con cargo de imputarlas anualmente sobre los intereses, si se los debe, y después sobre el capital. El dinero, estimados estudiantes, genera dinero, y el dinero genera, por tanto, intereses, ¿ya? Los intereses son un fruto civil, como nosotros hemos visto, ¿no? Un fruto civil que va a emanar de la misma propiedad, del dinero. Entonces, la persona que presta cierto monto de dinero tiene derecho también a que se le restituyan los intereses. Lo que sucede en el contrato de anticresis es que el
deudor propietario, en vez de devolver estos intereses, bueno, vamos a ver esto en la... Hay dos tipos de antícresis, ¿no? Pero lo que va a suceder es que se van a ir compensando estos intereses con el uso que realice el acreedor anticresista de la cosa, ¿ya? Pero vamos a ver que hay otra forma también de anticresis, ¿no? Y primero lo que se hace es, se van compensando los intereses con el uso de la cosa y con el goce de la cosa, que también produce frutos, para después ir descontando también el monto del capital que se presta. Pero esto ya lo vamos a analizar en un momento más. Rippert y Bollinger nos van a decir que es un contrato por el cual un deudor transfiere a su acreedor la posesión de un inmueble para que perciba los frutos o rentas con cargo de imputar lo que le es debido hasta su pago completo. Nos dice el Código Civil en su artículo 1429 que por el contrato de antícresis el acreedor tiene derecho a percibir los frutos del inmueble, imputándolos primero a los intereses, si son debidos, y después al capital. ¿Ya? Primero entonces a los intereses, se va descontando, y después al capital. Eso es la antícresis, básicamente, ¿no? Antes de ingresar a ver las formas de antícresis o los tipos de antícresis, nosotros tenemos que ver cuáles son las características de este derecho real de garantía. El derecho de, bueno, la anticresis o el anticrético, como le conocemos, es un derecho real en primer lugar, ¿no? Es decir, que va a otorgar todas las facultades que emanan de los derechos reales. Recae sobre bienes inmuebles. Es accesorio, como habíamos visto con la hipoteca, como habíamos visto con la prenda. ¿Por qué? Porque garantiza un crédito y el crédito es el bien principal y su garantía va a ser el bien accesorio. Por otro lado, la entrega del bien es necesaria, es parte de este instituto jurídico. Es solemne, pues el contrato se celebra por escritura pública, ¿no? Hay ciertos contratos que se pueden realizar incluso verbalmente, chicos. Hay contratos que solo requieren la entrega de la cosa y ya, pero hay otros contratos, hay contratos específicos que tienen que realizarse mediante una autoridad pública competente, el notario de fe pública, ¿ya? Para que el mismo dé fe de los actos jurídicos que se están realizando. Y uno de estos contratos solemnes es la antícresis, o la anticresis, perdón. La anticresis entonces va a tener que realizarse necesariamente por documento público, al igual que la hipoteca. Estos dos son derechos reales de garantía que tienen que celebrarse necesariamente por escritura pública, es decir, ante una autoridad competente. Concede el derecho de uso y goce al acreedor anticresista. Es indivisible, como el resto de los derechos reales de garantía que hemos visto, pues va a recaer sobre todo el bien, ¿no? Que forma parte de esta garantía. Hemos visto igual que en la hipoteca, ¿no? No se va a establecer que solo va a recaer la misma sobre ciertas partes de un bien, no, recae sobre todo. Genera el derecho de retención para el acreedor anticresista hasta el pago del crédito. Entonces, el acreedor anticresista, como tiene la posesión, como tiene la cosa, como vive en la cosa, etcétera, va a tener el derecho de retener esa cosa hasta el momento en que se le pague la integridad del crédito, ¿no? Por otro lado, genera un derecho de, además de tener el derecho de retención, tiene el derecho de preferencia respecto a otros créditos, ¿no? Nosotros sabemos que aquí se aplica la máxima primero en el tiempo, primero en el derecho. El deudor, digo, el acreedor que registre primero sus deudas sobre un bien, en este caso mediante la anticresis, ¿qué es lo que va a hacer? Obviamente va a tener una preferencia respecto al resto o a los que han registrado posteriormente sus deudas, sus créditos, ¿no? Es temporal. La anticresis dura como máximo 5 años.
Es importante referir que se garantiza el pago del crédito y de sus intereses. ¿Qué es lo que pasa si el propietario, deudor propietario, no cumple con el pago que le corresponde realizar, es decir, con la deuda, si no honra la deuda que tiene? En estos casos se va a proceder a la venta, ¿no?, judicial, para que el acreedor, perdón, cobre su crédito, ¿no? Y esto en mérito a un derecho que se llama el jus distraendi. El jus distraendi es este derecho que tiene el acreedor para poder, acudir ante la vía judicial y que se pueda rematar un bien, es decir, que se pueda vender un bien judicialmente y se pueda cobrar su crédito. Ese es el nombre que se le da técnicamente, ¿no? El jus distraendi. Para finalizar esta corta clase del día de hoy, vamos a ver qué tipos de anticresis hay. En primer lugar, tenemos la anticresis típica. En esta, el acreedor puede explotar el inmueble e imputar los frutos. Y la anticresis compensatoria, ¿qué implica? Que los frutos del inmueble se compensan con los intereses o con el capital o una parte de él. A ver, veamos las diferencias. En la anticresis típica, nosotros sabemos, a ver, ¿qué es lo que pasa? El deudor propietario transfiere el bien y el acreedor anticresista le da un monto de dinero, ¿no? Le da como un préstamo, un monto de dinero. Nosotros sabemos que el bien genera sus propios frutos y a la vez el dinero, como les había dicho, genera propios frutos, que son los intereses, ¿no? Entonces, en este caso, en la anticresis típica, se compensan los frutos tanto de un bien con el otro, ¿no? Del bien con los frutos civiles del dinero. Entonces, ¿qué pasa al final? Se devuelve el capital, ¿no ve? Pero existe también, según lo previsto por el artículo 1429, parágrafo 2, una anticresis compensatoria. En la anticresis compensatoria, primero se van compensando los frutos, y si al final se ha cubierto todo el monto de los frutos, entonces se va descontando del capital aquellos frutos que vaya percibiendo el anticresista, ¿no? El anticresista va percibiendo frutos del bien, entonces en un principio se van compensando con los intereses y posteriormente se va descontando también estos valores, digámoslo así, de dinero del capital que se adeuda por parte del deudor propietario, ¿no? Entonces, no hay que olvidar estos dos tipos de anticresis, ¿no? La anticresis que más se da en la práctica es la anticresis típica, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Una persona da un monto de dinero a otra, la otra le entrega un determinado bien para el uso y goce, y una vez que termina el contrato de anticresis, esta persona restituye el bien y la otra restituye el monto de dinero, ¿no? Pero nada impide que exista una anticresis compensatoria. Es decir, que los frutos que vaya percibiendo el acreedor anticresista se vayan compensando con los intereses, pero también con el capital, y al final se tenga que devolver un monto del capital incluso menor al que ha recibido el deudor propietario, ¿no? Entonces, eso para empezar. La siguiente clase nosotros ya vamos a ver qué derechos y qué obligaciones emanan de este derecho real de garantía. Muchas gracias.